Después de muchas horas conversando con los fans, Jungkook ya decía una y otra vez que iba a terminar el live, pero siempre encontraba un tema nuevo del que hablar. Incluso bromeó diciendo que el propio Weverse parecía estar diciéndole que ya se fuera a dormir porque la transmisión se había cortado antes. Entre risas comentó que lo habían rebotado, aunque en realidad él todavía no tenía muchas ganas de despedirse. Por eso dijo que, antes de irse definitivamente, quería cantar una última canción tranquila para cerrar la madrugada de una forma especial. Empezó entonces a revisar su lista de reproducción buscando alguna canción adecuada. Mientras navegaba entre las canciones, se dio cuenta de que la playlist de K-pop que estaba usando parecía haber desaparecido por un momento, y comenzó a buscarla mientras hablaba con los fans. Finalmente la encontró y siguió revisando diferentes opciones. En un momento apareció una canción estilo jazz que le gustaba mucho y comentó que un cantante la interpretaba de una manera increíble. Dudó sobre si alguna vez la había cantado delante de ARMY y decidió intentarlo, aunque enseguida se dio cuenta de que no recordaba bien la melodía. Comenzó a cantar apenas unos segundos, pero rápidamente se detuvo porque sintió que su garganta simplemente no respondía. Entre risas, dijo que las notas eran demasiado altas para ese momento y que su voz ya estaba muy cansada después de tantas horas hablando durante el live. Intentó nuevamente un par de veces, pero volvió a detenerse diciendo que definitivamente no iba a salir bien y que sería mejor buscar otra canción. Mientras seguía pensando qué cantar, recordó una canción de IU que le gusta mucho. Buscó la versión instrumental convencido de que esa era la canción que quería interpretar, pero terminó dándose cuenta de que en realidad estaba confundiendo dos temas distintos. Después de escuchar unos segundos de la introducción, comprendió que se había equivocado y explicó riéndose que la canción que realmente quería cantar era This Kind of Ending, no la que acababa de poner. Todo el momento fue bastante divertido, porque él mismo se reía de lo mucho que se había confundido intentando recordar el título correcto. Aún diciendo que ya era hora de terminar, volvió a quedarse conversando con los fans sobre la diferencia horaria. Comentó que en Madrid ya eran alrededor de las 7:30 de la mañana, mientras que para muchos ARMY en Corea todavía era media tarde. Le parecía curioso que personas de tantos países estuvieran acompañándolo al mismo tiempo, cada una desde una hora completamente distinta del día. Después habló un poco sobre cómo estaba pasando ese domingo. Explicó que simplemente estaba acostado en la habitación del hotel, descansando, escuchando música, revisando mensajes y haciendo algunas cosas relacionadas con el trabajo mientras hablaba tranquilamente con los fans. En medio de esa conversación, recordó a un creador de contenido extranjero al que había visto recientemente. Comentó que ese hombre hablaba alrededor de 5 idiomas con muchísima naturalidad y dijo que le impresionaba muchísimo esa capacidad. Confesó que él también quiere llegar algún día a comunicarse así en diferentes idiomas, porque considera admirable poder expresar las ideas con tanta facilidad. Eso lo llevó a hablar otra vez sobre el canto. Contó que había visto un video donde explicaban técnicas vocales relacionadas con la respiración y el apoyo desde el abdomen. Mientras imitaba algunas de esas explicaciones, comenzó a bromear diciendo que hace muchos años había intentado seguir consejos bastante extraños para cantar mejor y que después de hacerles caso, terminó haciendo el ridículo.
Se reía de sí mismo, contando cómo descubrió que alcanzar las notas altas no era tan sencillo como algunas personas hacían parecer. A partir de ahí, volvió a mencionar a J-Hope, recordando el challenge que habían grabado juntos y preguntando entre risas si ya se había recuperado de la uña del pie que se había lastimado durante la grabación. Después también recordó a Yoonji mientras veía videos antiguos y comentó que le daba mucha nostalgia recordar esa época. Luego comenzó a hablar otra vez de baile, que fue uno de los temas que más se repitió durante toda la transmisión. Contó que había encontrado videos muy antiguos de cuando tenía apenas 17 o 18 años y que le hacía gracia ver cuánto había cambiado desde entonces. Explicó que sigue buscando profesores para aprender nuevos estilos porque siente que todavía tiene muchísimo por mejorar. Comentó específicamente que quiere estudiar crump, popping y otros estilos urbanos más avanzados, aunque reconoció que perdió el contacto con algunos maestros con los que había entrenado anteriormente. Mientras navegaba por internet, apareció un anuncio protagonizado por Jimin. Jungkook inmediatamente comenzó a elogiarlo, diciendo entre risas lo bien que se veía y repitió varias veces que Jimin estaba muy atractivo. Ese momento hizo reír mucho a los fans porque reaccionó de manera completamente espontánea al verlo aparecer en la pantalla. Poco después volvió a salir el famoso dilema del tren del que ya habían hablado anteriormente. Jungkook explicó otra vez el juego diciendo que imaginaran un tren donde a un lado estaba Jimin y al otro varias personas desconocidas. Sin pensarlo demasiado, respondió que él elegiría salvar a Jimin. Cuando los comentarios empezaron a cambiar el número de desconocidos para complicar la situación, Jungkook se rió diciendo que justamente por eso esos juegos eran absurdos y nunca terminaban. Mientras seguía viendo videos, terminó encontrándose con contenido relacionado con campañas publicitarias y sesiones fotográficas. Comentó algunos detalles del vestuario, habló de chaquetas de cuero que le gustaban y explicó que muchas veces termina usando exactamente la misma ropa que aparece en las sesiones oficiales porque siente que combina muy bien. Más adelante recordó distintos eventos de moda a los que ha asistido. Confesó con mucha sinceridad que ese tipo de lugares todavía le producen muchísima ansiedad. Explicó que Taeyong y J-Hope parecen desenvolverse con total naturalidad en esos ambientes, hablando con mucha gente y disfrutando del evento, pero que él es completamente diferente. Dijo que cuando hay muchas personas alrededor, siente una enorme presión. Le cuesta muchísimo mantener conversaciones informales y hasta hacer contacto visual con desconocidos le resulta incómodo. Contó que normalmente fija la mirada en un punto imaginario al frente para no sentirse tan nervioso cuando pasa entre mucha gente. Aún así, aclaró que eso no significa que no quiera asistir a esos compromisos. Simplemente explicó que forman parte de su trabajo y que aunque le resulten difíciles, siempre intenta reunir valor para cumplir con ellos lo mejor posible. Después volvió otra vez a los videos sobre técnica vocal. Escuchó algunas explicaciones acerca de cómo producir correctamente las notas altas utilizando la respiración y comentó que todavía sigue aprendiendo muchísimo sobre el funcionamiento de la voz. También recordó una etapa en la que escuchaba constantemente la guitarra y la voz de Yoongi. Dijo que todavía guarda muy buenos recuerdos de esa época y que le gustaría volver a hacer proyectos similares en el futuro si surge la oportunidad. Mientras seguía sentado en el sofá,
Comentó que llevaba tanto tiempo en la misma posición que ya le dolían bastante las piernas. Entre risas, mostró la postura extraña en la que había permanecido durante gran parte del live y dijo que, aunque pudiera parecer rara, para él era muy cómoda. Después comenzó a pensar qué challenge podría grabar al día siguiente. Explicó que quería aprovechar su día libre para seguir subiendo contenido. Pero, como en ese momento no podía revisar cómodamente TikTok o Instagram, decidió buscar inspiración en YouTube. Sin embargo, se dio cuenta de que casi todas sus recomendaciones eran videos de cocina, limpieza, ejercicio o conocimientos generales, porque esos son los contenidos que normalmente consume. Apenas le aparecían coreografías de baile, así que terminó diciendo que probablemente preguntaría directamente a los fans qué challenge querían ver. Les prometió que al día siguiente publicaría una historia en Instagram para recibir sugerencias y escogería alguna de las propuestas para grabarla. Comentó que tenía bastante tiempo libre, aunque también confesó que el cuello empezaba a dolerle después de tantas horas sentado hablando. Mientras seguía escuchando música, salió el sol por completo en Madrid. Jungkook miró por la ventana y comentó sorprendido que ya era completamente de día. En ese momento, también dijo que tenía muchísima hambre y comenzó a preguntarse si lo mejor sería desayunar antes de dormir o intentar acostarse inmediatamente. Al final llegó a la conclusión de que probablemente desayunaría primero y después descansaría. Leyó algunos comentarios donde los fans decían que se veía muy delgado. Él respondió con tranquilidad diciendo que había una razón para eso, y luego volvió a insistir en algo que ya había mencionado antes. Jamás puede irse a dormir sin ducharse. Explicó que, sin importar lo cansado que esté, siempre necesita bañarse antes de acostarse, porque de lo contrario, siente que no puede descansar bien. Más adelante contó que había intentado preparar un sistema para hacer transmisiones desde su computadora portátil. Sin embargo, la sincronización entre el sonido y la imagen era tan mala que no podía can correctamente. Dijo que cuando regresara a Corea quería aprender a configurar bien todo el equipo, comprar un mejor micrófono y crear un espacio donde pudiera hacer lives musicales con mejor calidad de audio. También volvió a hablar del calor de España. Comentó que Madrid había sido realmente sofocante y recordó otra vez los días de mucho calor durante el servicio militar. Entre bromas dijo que, después de sobrevivir a esas temperaturas, ya estaba acostumbrándose un poco, aunque seguía pensando que hacía muchísimo calor. En otro momento, sacó el traductor automático del teléfono porque quería responder también a los fans internacionales. Dijo que realmente le gustaría poder hablar inglés, español y muchos otros idiomas durante los lives, pero que todavía no tiene el nivel suficiente. Confesó que eso le frustra bastante porque quiere comunicarse mejor con todos los ARMY. Explicó que ya encontró un profesor para seguir estudiando inglés y que comenzaría clases por videollamada muy pronto. Incluso comentó que una de sus metas personales es sorprender a los fans algún día apareciendo de repente hablando inglés con mucha más fluidez. Dijo que no quiere utilizar el idioma públicamente hasta sentirse realmente preparado, porque prefiere estudiar en serio antes que hacerlo a medias. Mientras debatía si comer o ducharse primero, explicó que normalmente tarda entre 30 y 40 minutos en bañarse, porque también aprovecha para cepillarse los dientes y hacer toda su rutina de cuidado personal. Después de ducharse, siempre se siente completamente renovado, aunque justamente por eso a veces le vuelve a dar hambre y termina dudando otra vez si debería comer.